Muy buenas noches, hermanos, saludándoles desde El Paso, Texas. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar, aprender y ser parte de esta página. Les agradezco si me dicen por favor si se escucha bien. Qué alegría estar con ustedes. Un saludo a todos. Buenas noches y comenzamos diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros y los que van a escuchar. Padre, envía tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te damos gracias, Padre amoroso, por todo lo que nos das. Te pedimos que nos ilumines, nos protejas, nos animes, nos defiendas. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. Vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, vamos a ir al capítulo 24 de San Mateo, perdón, es capítulo 25, me equivoqué, capítulo 25, Evangelio de San Mateo. Y aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, vamos a una parte muy interesante de el versículo 14, Mateo 25, 14. San Mateo nos enseña cosas muy interesantes. San Mateo nos dice en el capítulo 25, versículo 1, empieza a hablarnos del reino. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ahí nos habla de 5 necias y 5 prudentes. Después de que habla de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes, en el versículo 14 nos habla la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Entonces, imagínese, mi hermano, que Jesús nos va a decir que los talentos son dones que Él nos da, a todos humanamente, nos regala 5 talentos. Está comprobado eso. 5 talentos meramente humanos. En la cuestión de la fe, nos regala también el Señor varios talentos. Nos dice así en el capítulo 25 de San Mateo. ¿Qué es un talento? Un talento equivalía antiguamente a un bloque de oro, que más o menos equivalía a $2.400.000. Era un talento de oro. El talento de oro, pues ahora sí que era algo muy valioso. Un talento era algo muy valioso. Y ese talento valioso es lo que el Señor te da. De hecho, nos dice la palabra de Dios así. Escuche bien la palabra de Dios. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos. Jesús, en el capítulo 25 de San Mateo, pone este ejemplo para enseñarnos que Él ya se va y que nos dejará en la iglesia a cada uno de todos los bautizados talentos. ¿Y para qué son los talentos? Para servir. Escuche bien. Es también como un hombre que al ausentarse, ese es Jesús, que se va, llamó a sus siervos
esos somos nosotros. Y les encomendó su hacienda. Entonces, Jesús se va. La iglesia tiene que trabajar. Y dice así, y les encomendó su hacienda. A unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es interesante, mis hermanos, saber que humanamente, desde que venimos, desde el momento en que el Señor nos regala el don de la vida, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, el espermatozoide que venía en el semen de tu padre y en el óvulo de tu madre, cuando entra, produce un estallido y se ve una luz, y esa luz es la luz de la vida. En ese momento se te regalan 5 talentos, que si los descubres y los trabajas, serás un cristiano, un Messi, un Ronaldinho, y vas haciendo de esos talentos algo maravilloso, humanamente hablando. Pero el Señor también nos da talentos espirituales. Y nos dice así, a uno dio 5, a otro da 2 y a otro da 1. No se queda nadie sin talento. Nadie se queda sin talento. Y nos dice, es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos. Este taller, este retiro, es de formación de servidores. Servidores. Aquí dice, es también como un hombre que al ausentarse, Jesús se va, llama a sus siervos antes de irse y les encomendó una tarea. A uno le dio 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1. A cada cual según su capacidad. Hay personas que pueden decir, es que yo no tengo ningún talento. Eso es falso. Eso es falso. Todos tenemos al menos uno, al menos un talento, un don. No puedes decir, es que yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don. Al menos tienes uno. Dice que a cada cual le dio según su capacidad y se ausentó. Entonces, Jesús se ausenta. Jesús nos da la vida. Jesús espera que trabajemos. Jesús espera que sirvamos. Jesús espera que hagamos el trabajo. El trabajo. Y nos dice aquí, enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo el primer siervo? El primer siervo al instante se puso a trabajar, al instante se puso a servir, al instante se puso a sacarle jugo al talento. Y mira cómo dice, enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. ¡Qué eficaz! ¡Qué capaz! Un siervo muy capaz. ¿Por qué? Porque a cada quien le había dado según su capacidad y se ausentó. Y nos dice aquí que el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Era un siervo con mucha capacidad, con mucho talento, muy trabajador y alguien que hermosamente trabajó para la gloria de Dios. Y mira lo que dice.
Igualmente, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1, el que había recibido 1 talento, se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate la actitud del tercer siervo. El primero, 5 talentos le dieron, trabajó y ganó otros 5. Al segundo le dieron 2 talentos y ganó otros 2. Pero al que le dieron 1, mira lo que hizo. En cambio, el que había recibido 1 se fue y en vez de ponerse a trabajar, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor, porque antiguamente no había bancos, y lo enterró en un hoyo en vez de ponerlo a trabajar. Mira lo que hizo. Cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos. Eso quiere decir, Jesús va a volver. Jesús va a regresar. Al cabo de mucho tiempo vuelve el amo, vuelve el dueño de los dones y talentos. Y dice, al cabo de mucho tiempo, porque no sabemos cuándo Jesús va a volver, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. No sabemos cuándo va a volver, pero sí sabemos que si morimos lo vamos a ver. Y va a ajustar cuentas con nosotros. Va a ajustar cuentas con nosotros. Y dice, al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegándose también al de los 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también al que había recibido 1 talento, dijo el Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Además, óigalo bien, además de flojo, mentiroso. Además de flojo, mentiroso, mire lo que le dice, llegándose también al que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios le había dado el talento, Jesús le había dado el talento. Y recoges donde no esparciste. Eso no es cierto. A nadie deja el Señor sin talento. Y le dio 1 talento. Y nos dice aquí la palabra de Dios. Dice así. Al último, llegándose también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Él le dio el talento. Él sembró, pero este siervo flojo no hizo nada. Y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento.
aparte de flojo, miedoso. Dios a todos nos da talentos. Y nos da talentos, pero Él espera que tú y yo los usemos. Hagamos uso del talento que Dios nos ha dado. Y mira lo que dice aquí. Mira qué tremendo. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Mire cómo lo llama, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y al que le sobrará, dice, a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle, y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de darle un beso a la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra. Después de haberla leído, qué alegría, mis hermanos, es el momento de que usted comparta con sus amigos para que otras personas puedan escuchar esta enseñanza. Por favor, comparta. Mis hermanos, ¿qué es un siervo? ¿Cómo se dice la palabra siervo? Siervo en griego se dice doulos. Siervo en griego se dice doulos. Y doulos quiere decir esclavo. La Biblia dice que somos esclavos, hijos de la esclava, que es la Virgen María, siervos. Nadie ha servido como la Virgen María a Jesús. La Virgen María fue la esclava del Señor, la mejor servidora. Así lo dice Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús quiere que lo sirvamos porque Él nos sirvió primero, porque Él nos da primero el talento, porque Él espera de nosotros algo a cambio de nuestra libertad. ¿Cómo es eso? Dicen que Abraham Lincoln, en una ocasión, estaba viendo cómo había una subasta de morenitos, esclavos, y entonces se acercó y estaban subastando una mujer delgada, una mujer que parecía que estaba tan flaca que estaba enferma. Y entonces decían, ¿quién da tanto por esta esclava? Y decían, no, está muy flaca, no, no los vale, no, está enferma, se me va a morir, decían, no. Y entonces Abraham Lincoln llegó y ofreció lo doble. Vendida al Señor. Pagó lo doble, le dieron la libertad, la agarró de la mano, la llevaba con él caminando, y unos cuantos pasos voltea y le dice, toma, y le da las escrituras, y le dijo, toma, eres libre, ya pagué tu deuda, aquí está, pagué para darte la libertad porque yo no creo en la esclavitud. Eres libre. Y entonces ella le dice, no, yo soy de usted. No, le dice, eres libre. No, yo soy de usted. No, le dice, yo pagué un precio. Aquí están las escrituras. Puedes tomarla e irte porque eres libre. Yo pagué el precio para que fueras libre. Vete. Agarró las escrituras y le dice, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Sí, le dice, ya puedes hacer lo que tú quieras.
Entonces ya soy libre, ya eres libre. Pues libremente yo lo quiero servir a usted porque usted me liberó. Y se fue con él. Fíjate qué agradecida esa mujer, esa esclava. La palabra doulos en griego quiere decir esclavo. Un servidor es un esclavo. Tú y yo somos esclavos del Señor. Debemos de servirlo. Él nos compró, Él pagó. Y Él, fíjate lo que hizo. Él pagó la nota de cargo, dice Colosenses 2:14. Te hizo libre. Tú y yo somos libres. Y por amor, porque Él pagó, no con oro o plata, sino a precio de sangre de Cordero Inmaculado, dice Primera de Pedro 1:18. Tú y yo somos libres, y como somos libres podemos, escúchalo bien, podemos servirlo libremente porque Él pagó por nosotros. Cuando una persona se da cuenta de que fue salvada, que Jesús pagó un precio, que Jesús pagó con sangre, se da cuenta, escúchalo bien, se da cuenta de que la vida debe de ser para agradar y servir a Dios. Por lo tanto, primera enseñanza, siervo significa esclavo. Y Él pagó por ti, Él te liberó, ahora tú tienes que pagar. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. El Señor nos sirvió a nosotros. Nos lavó los pies. ¿Cómo no vamos a lavar nosotros los pies a los demás? Mira cómo lo dice. Mira cómo lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, repito, antes de la Pascua, antes de morir quiere decir eso, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Fíjate qué hermoso. Antes de la fiesta de la Pascua, eso significa antes de morir en la cruz, unos días antes, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, era una noche nada más, porque esto lo hizo en la cena. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó, luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo sois.
Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, vosotros también debéis lavarse los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, vamos a profundizar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a profundizar. Nos dice aquí la palabra de Dios muy claramente que una noche, un día antes de morir, Jesús en la última cena agarró agua, una bandeja, se ciñó una toalla e hizo un trabajo de esclavo. El esclavo era el que hacía eso. El esclavo era el que se ceñía la toalla, agarraba una jofaina, un lebrillo, una bandeja y una jarra con agua y lavaba los pies de los que llegaban a la casa. ¿Qué hace Jesús? Toma el lugar de un esclavo y empieza a lavar los pies. Pedro no quiere, dice, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y entonces le dice, no tan solo los pies, la cabeza, las manos. No, le dice, ya estáis limpios, gracias al baño bautismal. Casi le dijo así, pero se lo dice con otras palabras, ya a eso se refiere. Y entonces nos dice la palabra de Dios que después de lavar los pies a todos, les dice, fíjense bien lo que he hecho. Si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies a vosotros, es para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Si yo soy siervo, soy doulo, soy esclavo, ¿cuánto más, amados hermanos, ustedes tienen que ser doulos, tienen que ser esclavos de los demás, tienen que servir a los demás, tienen que entregarse por los demás? Si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ¿cómo ustedes no se van a lavar los pies unos a otros? Escucha, mi hermano. La palabra de Dios dice que el Señor a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1. ¿Para qué son los talentos? Para servir en la comunidad. ¿Cómo es eso? Hay personas que les da el talento de cantar. Cante para el Señor y hágalo de una manera digna porque está cantando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ahí andan los coros peleándose. No, ahí andan los coros que tú no cantas bien, dividiéndose. No, ahí andan los coros con envidias. No saben servir. No saben servir. No son humildes. A veces los coros se critican, hablan mal unos de otros y no son coros que comiencen en oración. No dedican tiempo a la oración, no dedican tiempo al estudio. Creen que ya por ser coros ya son intocables. Y actúan con tanta soberbia y con tanto orgullo. Muchos coros me he topado yo en este caminar de 40 años. Y no saben servir, no saben servir. En esta vida, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Escúchalo bien, en esta vida, quien no vive para servir, no sirve para vivir, no sirve si eres una persona soberbia y orgullosa. Aunque Dios te haya dado un talento de cantar muy bonito, tienes que ser humilde y tienes que trabajar bien tu talento. Los que cantan deben de alabar al Señor y deben de prepararse. ¿Cómo se preparan un coro? Un coro debe de prepararse en la música. No llegar a última hora a tocar ahí. No, sin prepararse. Y algunos tocan sin afinar la guitarra. Sin afinar. Tienes que traerla ya afinada. Tienes que reunirte con tu coro y tienes que ponerlos a vocalizar, tienes que ponerlos a armonizar, que canten bien, que empiecen todos
cuando deben entrar y que hagan una primera, una segunda, una tercera coro, que hagan coro, que se pongan a cantar. Y si no saben cantar, que tomen un curso de canto. Pero no puede ser un servidor que lo hace ahí a la y se va. No, es que ya va a empezar la misa y lo que salga, vámonos, lo que salga. No, no, la misa dominical es muy importante. Tan importante que usted va a cantar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que ensayar cuando menos 2 o hasta 3 veces por semana. Y tienen que ensayar cantos que tengan que ver con la primera lectura, con la segunda lectura y con el Evangelio. Cantos que tengan que ver. El canto de entrada tiene que ver con las lecturas. El canto de comunión pues tiene que ver con la Eucaristía, pero tiene que ser también canto que tenga que ver con el Evangelio. Los salmos, el salmo es cantado, los coros tienen que cantar el salmo. Tú, hermana, tú, hermano, tienes que cantar el salmo. Tienes que prepararte. Los salmos no se deben de leer. Los salmos son himnos que se tienen que cantar. Tiene que haber un salmista. Dentro del coro tiene que haber alguien que sepa cantar el salmo. Servidores, dones, talentos. Tienes el talento de tocar la guitarra, tienes el talento de tocar el bajo, tienes el talento de dirigir un coro. Hazlo bien para la gloria del Señor. Tienes talento para tocar la batería. No cometas el error de muchos que se oye más la batería que la guitarra, que el bajo y que lo demás. Tiene que tocarse más en la parroquia, tiene que tocarse bien. Tocad al Señor con maestrías. Con maestría, dice el Salmo. El Salmo 50. Déjeme veo a ver por aquí, a ver si lo tengo. Tocad con maestría, dice el Salmo 50, 49, según la versión griega, según la versión judía, es Salmo 50. Voy a leérselo aquí. Dice así. Escuche como dice el Salmo. Dice, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Dice, reunidos convoca desde lo alto de los cielos y la tierra para juzgar a su pueblo. Escucha, pueblo mío, voy a hablar, Israel, voy a dar testimonio contra ti, yo tu Dios. Están siempre tus holocaustos ante mí, pues mías son las bestias salvajes, conozco. Estoy buscando ese pedacito, a ver. Aquí viene recitar preceptos y ponerte a hablar de mi alianza. Tú que detectas la doctrina, si ves un ladrón te unes con él. Abres tu boca. Haces esto, entenderlo bien, los que olvidáis a Dios. Dándole gracias, el que es recto. Bueno, se los debo porque no voy a estar perdiendo el tiempo aquí. Pero yo recuerdo que es el Salmo 50 donde dice, tocad al Señor, tocad con maestría. Si no, después se los saco y se los doy. Pero ahorita no lo traía apartado. Pero, ¿por qué el Señor nos invita a hacer las cosas bien? ¿Por qué el Señor nos invita a hacer las cosas con amor? Porque es para el Señor, es al Señor al que le estamos cantando, es al Señor al que le estamos alabando. Entonces, tú como encargado del coro, tienes que hacer las cosas bien. Recuerda que es un servicio para Dios. Los lectores, vamos ahora con los lectores. Los lectores deben de servir, primero, tienen que estar bien vestidos. Un lector no puede, o una hermanita que suba a leer, no puede ir con escotes, no puede ir con pantalones súper ajustados, porque cuando se está leyendo la gente está en todo menos en la palabra de Dios, porque está viendo el cuerpazo de la hermana, el escote, sus senos, a veces sus glúteos, etcétera,
llama demasiado la atención. Tiene que ir bien vestida la hermana que lea, el hermano que lea, el hombre también. Jamás puedes llevar una tremenda camiseta que diga un letrero o una imagen. No, tienes que ir bien vestido, bien vestido. Hay que saber prepararse para leer. El que lee, no lee al ahí se va. El siervo se prepara. El servidor se prepara para leer bien. Entonces, tiene que leer la lectura unas 2, 3 veces antes y tiene que haber estudiado las lecturas de la misa una semana antes para ver de qué se trata y para hacer bien los signos de admiración, de interrogación, la expresión, la lectura fuerte con los puntos, con las comas, etc. Entonces, servir bien es prepararse. Entonces, a ver, siervo es el que se prepara, siervo es el que tiene un talento, siervo es el que usa ese talento. Si tu talento es leer, tienes que leer bien, fuerte, claro, es para toda la comunidad. Los talentos son para servir en la comunidad. Ahora, ¿quién más sirve? Pues sirven los que reciben a la gente, tienen que ser gente muy amable, muy atenta, con mucho carisma. No prepotentes, no enojones, no con cara de perro como yo. Tiene uno que cambiar la cara de Firulais, tiene uno que ser amable, alegre, tiene uno que ser dispuesto. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todos los que servimos en el templo debemos de hacerlo para la mayor gloria de Dios. Ahora, a lo mejor no sirves en la parroquia, pero sirves en tu grupo. A lo mejor tienes el talento de la animación. A lo mejor puedes llegar y hablar y en el grupo de oración animar. O tienes el talento de predicar. Prepara bien tus prédicas. Prepara bien para que el servicio sea de 10. Prepara bien tus prédicas. Ahora, tienes el talento de organizar. Organiza bien. Haz las cosas bien para mayor gloria de Dios. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice así. Escucha. Es también como un hombre que al ausentarse, Jesús, que se va, llama a sus siervos, a nosotros, todos los cristianos católicos, que tenemos 3 dones que se nos dan en el bautismo. Profetas para proclamar la palabra de Dios, el que anuncia de parte de Dios y denuncia. Eso es un profeta, el que anuncia y denuncia. Pero también en el bautismo se nos da, aparte del don de profecía, se nos da el don de ser sacerdotes. Sacer dicere, el que dice las cosas sagradas. Sacer ducere, el que conduce hacia las cosas sagradas. Sacerdote, dote, el que da las cosas sagradas. Eso significa sacerdote, el don del sacerdocio común. Y también nos dice que todo bautizado es rey siervo, rey servidor, un rey siervo. Entonces Jesús fue un rey que vino a servirnos y a enseñarnos a servir. Si Él lavó los pies, ¿qué nos corresponde a nosotros? Lavar los pies también a los demás. Servir con amor. Yo no sé si alguna vez tú te has hincado a lavar los pies. Es impresionante que te tienes que humillar. Era humillante para el esclavo, para Jesús, hincarse a lavar los pies a los apóstoles y pedir el pie. Lógica, siempre los pies están sucios, huelen mal. A veces los hombres descuidamos mucho los pies. Nunca nos hacemos un pedicure ni mucho menos. Entonces, lo que sí traemos a veces uñas enterradas, juanetes, callos y a veces unas uñas tan gruesas que si le rascas a la tierra, chispas salen. A veces, con pie de atleta que no porque corre, sino porque trae hongos. Y trae tantos hongos ahí y Jesús,
en el tiempo de Jesús, pues andaban todos con guarachitos, con sandalias, pero se empolvaban los pies, entonces había que lavarlos. Y cuando tú te inclinas a lavar los pies, es algo tremendo. Yo lo he hecho, por eso te digo, yo lo he hecho. Y los lavas, y lavar los pies de cada persona. Hay mucha gente que es como Pedro, no le gusta que le laven los pies. Y menos si lo agarran así de improviso. Cuando los sacerdotes el Jueves Santo agarran personas para que le laven los pies, no quieren generalmente nadie que les laven los pies. Entonces, fíjate qué interesante. Ser servidor es humillarse, es ser humilde, es ser humilde. Aunque tengas el cargo que tú tengas, lavar los pies es algo muy hermoso que Jesús nos enseña a bajarnos y a reconocer que no somos nada. Ahora, aquí nos dice la palabra de Dios que Él llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda, servidores, esclavos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a trabajar y ganó otros 5. ¿Qué es un siervo trabajador y bueno? El que sabe qué talento tiene. Lo primero que tienes que hacer es descubrir tu talento. Si eres una persona buena, hábil para hacer reír a los demás y para hablar, entonces no tengas miedo, prepárate, pídele al Señor, haz oración, recibe un retiro y prepárate para ser servidor. ¿Y cómo vas a servir al Señor? Predicando, animando, enseñando. El Señor te va a capacitar. El Señor necesita muchas almas y por eso dice en Isaías capítulo 6, dice, se me apareció el Señor y vi que estaba impresionantemente custodiado por serafines, y los serafines con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo y con 2 volaban. Y los serafines tomaron con las tenazas, porque dijo Dios, ¿quién irá de parte mía? ¿Quién les hablará? Isaías dice, ay de mí que soy un hombre de labios impuros y habito un pueblo de labios impuros. Y el ángel tomó un carbón encendido y purificó sus labios. Del altar de Dios, un carbón ardiendo purificó sus labios. Y le dijo, esto ha tocado tus labios, ha quedado purificado tu pecado. Y entonces dice Dios, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Lo primero que tienes es purificar tus labios. ¿Cómo? Haciendo una buena confesión. Ve y haz una buena confesión, arrepiéntete de tus pecados. Mira, haz un examen de conciencia y aquí en tu cabecita empieza a repasar los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Y luego, si no sabes cómo hacerlo, aquí en el internet busca examen de conciencia. Haz una buena confesión, eso te purificará. Y luego, dedícate a estudiar, a leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios completa, medítala, saboréala. No te pierdas ninguna enseñanza de la que damos aquí, para que seas un buen servidor, para que sirvas bien preparado a tu comunidad. Todos tenemos que prepararnos y todos tenemos que servir. Y si tú eres el primero que llegas y te toca poner las sillas, aunque seas el dirigente del grupo de la renovación, el dirigente de cursillos, el dirigente de los catecúmenos, aunque seas el dirigente de ACS o el dirigente de encuentros, o el de encuentros conyugales, o el que me pongas del movimiento familiar cristiano, aunque seas, acuérdate que Jesús, siendo el mayor, se humilló y se puso a lavar los pies de todos. Jesús nos enseña que tenemos que ser reyes siervos, que Él era rey y se puso a servir, y que nosotros también podemos poner bancas, podemos poner sillas, podemos arreglar ahí, llegar con tiempo, llegar temprano, hacer las cosas, sé un buen servidor. Ya, hermano, despabilate, aliviánate, échale ganas, despierta,
No seas un católico mediocre, un católico de esos que no tiene tiempo, que no llega temprano, que no va con alegría a servir a Dios. Tienes que ir con alegría, tienes que ir con amor, tienes que ir pensando que eres un buen pescador, que vas a tirar la red y para eso vas a llegar temprano y vas a poner las sillas y vas a esperar a la gente y no te vas a desesperar. Entonces, somos servidores, somos siervos, no se te olvide. Y dice aquí, ponte a trabajar. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Es importante ganar almas para la vida eterna. Es importante negociar, es importante trabajar, es importante organizar retiros, eventos, sitios de Jericó para adorar el Santísimo, hacer retiros para los adoradores que se desaniman, hacer prédicas, hacer misiones, a salir. El Papa nos invita a estar unidos en la sinodalidad del sínodo, a estar unidos todos y salir a los más pobres, a los más necesitados, a hacer misiones. Nosotros como servidores tenemos que preparar y tenemos que, si es necesario, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de compartir un poco a los migrantes. Debemos de estar siempre dispuestos a ser servidores. Yo tengo 40 años sirviendo, hermanos. Ya estoy viejo y en estos 40 años he servido en muchos lugares y en todos lados me la he rifado. Llegando temprano, acomodando, haciendo eventos. No me lo vas a creer, pero el Rosario Viviente de aquí de Ciudad Juárez, que por gracia de Dios me tocó a mí comenzarlo, verlo en León, Guanajuato y traerlo aquí a Ciudad Juárez. Yo, Saúl Morales, siervo inútil, que así dice la Biblia que nos tenemos que llamar, aunque tan solo somos siervos inútiles que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo me ponía a hacer lo que tenía que hacer. Y en realidad no somos tan inútiles, porque sí somos útiles, pero no nos andamos parando el cuello. Y esto lo digo para mayor gloria de Dios. Eran unas pelas, era un trabajal organizar el Santo Rosario, como usted no tenga una idea al principio, los primeros. Nos tocó cargar hasta medianoche, 2, 3 de la mañana, cargar cosas. No se imagina un evento para 30,000 personas. Es un evento muy grande. Bueno, pues el que es servidor se la rifa, trabaja, se desvela, lucha, se prepara y prepara a los demás. Nos preparábamos y trabajábamos duro. Le digo, ya son 40 años. 40 años llegando temprano, 40 años predicando, 40 años enseñando, 40 años acomodando sillas, 40 años organizando eventos masivos, 40 años, hermanos, para la mayor gloria de Dios. No soy un servidor al vapor. No, tengo 40 años ya, mis hermanos. Y en esos 40 años, ¿cuántos talentos? Aquí dice que al que le dieron 5 se puso a trabajar. Yo tengo el talento de cantar, tengo que trabajarlo porque el Señor me va a pedir cuentas cuando yo muera. O si viene y me toca ver lo que estoy en vida, pues me va a pedir cuenta de, tú cantabas, ¿por qué no hiciste más? ¿Pudiste haber hecho más, Saúl? Ay, no, Señor, pues es que escondí tu talento porque me dio miedo. No, Señor, que se desgaste la garganta para la mayor gloria de Dios. Tú enseñabas. Eras bueno para enseñar la Biblia. ¿Por qué no dabas cursos? ¿Por qué no enseñabas, Saúl? Ay, Señor, es que tuve miedo y escondí mi talento. Tú, Saúl, eras bueno para predicar. ¿Por qué no predicaste? Ay, Señor, me dio miedo, escondí tu talento. Tuve pereza, Señor. Pero aquí está el talento. Saúl, tú misionabas. ¿Por qué no organizaste más misiones? ¿Por qué no te moviste? ¿Por qué no te despertaste? ¿Por qué no gastaste más camionetas, más carros para ir a misionar?
Saúl, ¿por qué no gastaste más de ese dinero que yo te puse en las manos para que tú hicieras misiones, para que tú salieras, para que tú buscaras a mis hijos que estaban pobres, abandonados, que nunca nadie les hablaba ya en los pueblos de México, en los pueblos de Venezuela, en los pueblos de Guatemala, en los pueblitos de Puerto Rico o de Estados Unidos? ¿Por qué, Saúl? Siervo flojo y perezoso. Si te di esos 4 talentos y todavía te di el talento de organizar, ¿por qué no organizabas eventos masivos? ¿Por qué no organizabas misiones? Todavía te di el talento de hablar en público, te di el talento de enseñar a través de los medios de comunicación, a través de las redes. ¿Por qué no lo hiciste, siervo flojo? El Señor me ha dado muchos talentos. ¿Qué tengo que hacer? Trabajarlos. Y a veces la gente me dice, ¿pero qué usted no descansa? Sí, descanso poquito. No, pero vacaciones, no, esas las tomaré en el cielo y muy largas. No hay tiempo de tomar vacaciones a veces, hermanos. Cuando hay que aprovecharlas. A uno le dio 5, se puso a trabajar, ganó otros 5. Al que le dio 2, se puso a trabajar y ganó otros 2. Oiga, Saúl, es que yo nomás tengo el talento de cantar y de orar. Bendito Dios, tiene 2 talentos muy buenos. Cántele al Señor, órele al Señor, háblele al Señor, cántele los salmos, cántele en la coronilla de la misericordia, cante el rosario en el rosario, cante. Si tiene esos 2 talentos, trabájelos. Y al último, el flojo, mira lo que dice el flojo. Porque regresa el Señor, al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor con aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Dios va a ajustar cuentas contigo, hermano. Prepárate porque Dios te va a ajustar. Cíñete porque Él te va a ceñir y te va a decir, a ver, te di tanto talento. Ay, no. A muchos, escúchalo bien, si Dios te bendice con dinero, piensa por qué lo está haciendo. Si te bendice con dinero, no es para que te vuelvas orgulloso y te compres puras cosas así muy ricas y muy guau. Piensa en los pobres de tu pueblo. Haz una evangelización para tu pueblo. Si Dios te ha bendecido mucho con dinero, pon una camioneta y llévatela llena de cosas para ayudar a la gente de tu pueblo. Ve a los descartados, a los más pobres, a los ancianos, a los viejitos. Si no hay en tu pueblo un asilo de ancianos, ¿por qué no trabajas para hacerlo? O un hospital, o algún lugar importante para niños, un orfanato. ¿Por qué no trabajar para la gloria de Dios? Piensa, ¿por qué el Señor te bendice? Para que tú seas bendición para los demás. El Señor te va a ajustar. Te va a decir, te di tanto, ¿qué hiciste con él? No, pues me lo tomé en alcohol, siervo, flojo, borracho. No, pues me lo chupé en marihuana. No, pues en cocaína. No, pues en mujeres, siervo despilfarrador. Si te di talento, si te di dinero, ¿por qué no lo usaste con tus hijos? ¿Por qué no lo usaste con tu familia? Siervo flojo. Y el Señor nos dirá así, mis hermanos, siervo flojo y perezoso. Y entonces dice aquí que a los 2 que trabajaron le dice, siervo bueno, entra en el gozo del Señor. Pero mira con el flojo lo que hace. Llegándose también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto se puso a justificarse porque no había trabajado. Y le dice, por eso me dio miedo y lo escondí en tierra tu talento. Mira, mucha gente no predica por miedo, mucha gente no organiza por miedo, mucha gente no pasa ni a leer en el templo por miedo. Es más, no son capaces ni de organizar una venta de algo para ayudar en el templo por miedo, el miedo. La gente tiene talento, pero lo esconde por miedo. Y le dice, siervo flojo y perezoso, cuando menos debías de haber puesto mi talento a los banqueros. ¿Qué es eso?
Si tú nomás tienes un talento que es rezar el rosario por las misiones, nosotros somos los banqueros. Tu talento, mira, si tú rezas por nosotros, vamos a medias, vamos a medias. Yo predico, pero tú, un día cuando estés allá en el cielo y te diga el Señor, pasa siervo bueno y trabajador, entra en el gozo del Señor, porque tú rezaste por los misioneros o tú los apoyaste para la misión, para la gasolina, siervo bueno y trabajador, entra en el gozo de tu Señor. Mira, ¿ves todos esos? ¿Quiénes, Señor? Esos que están ahí, esos de Puebla, se evangelizaron gracias a ti. ¿Ves esos de Veracruz? Sí, se evangelizaron gracias a ti. A que tú pusiste tu talento. ¿Ves aquellos? Sí. De allá de Zacatecas, bueno, se evangelizaron gracias a que alguien puso. Alguien puso. Gracias, Señor. Vas a decir, tú pon parte de lo que Dios te ha dado y vamos a medias. Ahí está mi teléfono. Ahí está mi teléfono, mi hermano. Y puedes hablarme aquí en la página 656-310-4703 cuando quieras ayudar, cuando quieras, por medio de oración, por medio de ayuda económica para las misiones, o decir, aquí estoy yo voy a la misión. Y te decimos, órale, véngase, vámonos. Yo agarro un avión, allá los veo en México, en Ciudad de México, órale. Y allí en Ciudad de México te recogemos y te vas con nosotros a la misión, por ejemplo, de Semana Santa. Tú tienes talentos, úsalos para la mayor gloria. Y dice algo muy interesante ahí. Quítenle el talento y dénselo al que tiene más, porque a ese que se le dio y no lo usó se le quitará. Toda persona que tiene el talento de cantar y no lo usa, se le quita. Todo el que tiene el talento de predicar y no lo usa, se le quitan las ganas de predicar, se acaba. Déselo a otro que sí quiera. Por lo tanto, hermanos, primera enseñanza de formación de servidores: cuida tu talento, descubre tu talento, trabaja tu talento y date cuenta que un día el Señor va a venir y te va a pedir cuentas y va a ajustar cuentas contigo y te va a decir, a ver, te di tantos talentos, a ver, dame cuentas. No se te olvide eso, Dios te va a pedir cuentas. Ama tu parroquia, ama tu grupo, ponte a trabajar ahí donde el Señor te ha llamado, ponte a trabajar. Y si tienes talentos como talentos para servir al Señor en esto que hacemos nosotros, pues órale, luego, échale ganas. Y te invitamos también a formar parte del grupo de los misioneros discípulos de Jesucristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias por todo lo que nos das. Padre, bendito seas porque nos invitas a ser tus servidores. Bendícenos, anímanos y confórtanos y ayúdanos a invitar a más hermanos para que sean servidores. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quédense a rezar el rosario con este misionero. Un talento puede ser rezar. Reza con nosotros. Un talento puede ser desgastar las cuentas del rosario por las misiones, por las necesidades, por los enfermos. Hay muchos talentos: atender enfermos, atender pobres, pero uno de ellos es rezar. Ojalá y te quédate con nosotros. Nos vemos en 10-15 segunditos.